que no sé si necesito un permiso especial para grabar la clase A ver, como... permítame, déjeme ver, a ver si yo puedo hacerlo aquí. Aquí me meto a configuración. ¿Dónde tenemos lo de grabar? Pues no me aparece aquí la opción, entonces, si gustas, Sain, al final nos quedamos para poder ponerte ahí como que tú puedas hacerlo. ¿Sí? Por favor. Para la siguiente clase lo hacemos. Ok, La idea profe, está está bien. en que queden grabadas pues las sesiones para los que no puedan conectarse. Bien, pues vamos a iniciar. Permítanme presentarles lo del Classroom. Me dicen qué es lo que ven ahorita. ¿Qué es lo que se está viendo? El Classroom, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, repasando, tenemos la tarea número 1, que es las configuraciones. Aquí ya cambiamos la fecha. Tenía, creo que el 11, el 12 por ahí. Y ya la cambiamos para el sábado. De tal manera que puedan subir los otros dos archivos correspondientes a los iones positivos y los iones negativos. Entonces, ahí está ya con fecha cambiada para que puedan hacer, completar esta actividad. Entonces, con respecto a la tarea número 1. También, si recuerdan, la clase anterior, pues estuvimos elaborando durante la clase un problema ejemplo para que lo hiciéramos todos de la misma manera. Entonces les comentaba que todas las tareas hay que ponerle una primera hoja con sus datos de presentación. En la segunda hoja empezamos, y ahí vamos a poner si es la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, etcétera. Y en la hoja número 2 empezamos con el enunciado del problema completo. Vamos a poner a sacar los datos de ahí o todos los datos que ocupemos para resolver ese problema del lado izquierdo. Del lado derecho, las preguntas, todas las preguntas que vienen en el problema, de tal manera que lo desmenucemos, nos quede bien claro qué datos tenemos y cuáles son las preguntas. Y posteriormente empezamos con la solución del problema, donde vamos a ir desglosando los diferentes procedimientos para llegar a la solución. Muchas veces se recomienda hacer ahí en el inicio un pequeño esquema cuando lo requiere. No todos los problemas requieren un esquema, pero la mayoría sí lo requiere. Que nos orienten sobre qué es lo que estamos tratando, qué tema de las cuestiones eléctricas estamos viendo. Y al final hay que subrayar el resultado que nos dio. Entonces, con eso, ustedes están cumpliendo
con uno de los criterios de evaluación, que es que tenga el procedimiento adecuado, que los problemas los realicemos en forma organizada. Entonces, este problema ejemplo es la tarea número 2. Llegamos hasta el inciso H, creo. Y la tarea número 3 es esta. Se las voy a explicar al final ya de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ahí se vio el cambio, o siguen viendo lo mismo. No, sí se cambió. Bien, entonces estamos viendo el libro. En el libro, una de las cosas que me faltó comentarles es que ahí en el inicio del libro, en las primeras páginas, están unas constantes que normalmente las vamos a estar ocupando en los diferentes problemas. Estamos hablando, por ejemplo, de la velocidad de la luz, la C, aquí está. La carga del electrón que les había comentado, E, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. En algunos casos también vamos a ocupar la constante gravitacional, 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo al cuadrado, etcétera. La constante de Planck, de Boltzmann, el número de Avogadro, la masa del electrón, que ya lo vimos, que está en las primeras páginas, la masa del protón, la masa del neutrón. Esta también la vamos a utilizar, la permeabilidad del espacio libre y la permitividad del espacio libre o espacio vacío. Aquí hay que entender que es espacio vacío. Otras constantes, aquí están. El cero absoluto es 0 Kelvin. El electrón volt, que es una unidad de energía. Aquí está el equivalente. 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, se los muestro para que cuando tengan dudas, saquen el dato de aquí y lo pongan en datos de resolución de sus problemas. Si tienen también dudas, hay otras constantes adicionales ahí. Bien, entonces nos vamos a donde íbamos de nuestro libro, del capítulo, pues primero de este curso, pues es el 21, el capítulo 21. Después de nosotros ver la ley de los signos, o sea que cargas de signo contrario se atraen y del mismo signo se repelen, como una ley fundamental de la interacción electromagnética, es necesario que nosotros veamos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es similar a la ley de la gravitación universal. Vamos viendo aquí la formulita. Espero que ya no se le esté moviendo ahí en su celular la página. Estamos en la página 717 de nuestra referencia. Y esta ley de Coulomb nos dice que la fuerza de interacción eléctrica es directamente proporcional a la magnitud absoluta de las cargas eléctricas. O sea, si nosotros tenemos dos cargas eléctricas en el espacio, llamadas Q1, Q1 y Q2, una Q1 y otra Q2, pues la magnitud de esa interacción va a depender
de qué tanta carga eléctrica yo tenga acumulada ahí. Y eso es directamente proporcional, o sea, si tenemos más carga eléctrica, pues tenemos que esta interacción aumenta. Ahora, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado a la que están. Si yo tengo que las cargas están muy cerca, pues la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión, dependiendo del signo de las cargas, pues va a ser cada vez menor conforme estas cargas se alejan. Entonces son las dos variables que se deben de considerar en esta ley de Coulomb. Está en función de las cargas eléctricas y la distancia a la que se encuentran. Y de una constante K, que es la constante de Coulomb. Esta constante de Coulomb es igual a 8.9875 por 10 a las 9 Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Entonces nosotros vamos a utilizar en los problemas para que lo usen en la tarea número 2, en la tarea número 3, este valor, 8.988 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. 3 decimales es lo que nosotros vamos a utilizar. Tengan cuidado en las unidades de pasarlas tal como están y ir eliminando las unidades que correspondan para que al final la fuerza les quede en Newton. Entonces, esta es la segunda ley fundamental que estamos viendo en este curso. Algo importante de saber aquí es que esta K que está aquí, la constante de Coulomb, es una constante que se saca de esta formulita que está aquí. 1 entre 4pi por E sub 0. 1 entre 4pi por E sub 0. Eso es lo que nos da el 8.988. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que esa constante de Coulomb es inversamente proporcional a lo que aquí están hablando que es E sub 0. Vamos a ver qué es lo que nos dicen de E sub 0. ¿Qué es E sub 0? Permítanme. Ustedes anótenlo por ahí, para que lo tengan. Este E sub 0 vamos a regresarnos para que les quede claro. Y puedan poner el valor en caso de que hagamos un problema relacionado con
Aquí donde estaban las constantes fundamentales. Sáquenle una foto, ubíquenlo bien o que sepan aquí en las constantes fundamentales está lo que es E sub 0. E sub 0 es igual a la permitividad del vacío. Y aquí está el valor, 8.854 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado, Newton por metro cuadrado. Entonces, aquí está este E sub 0, el valor. Entonces, para que lo tengan ustedes bien ubicado. Entonces, si nosotros dividimos 1 entre esa cantidad multiplicado por el factor que se considera que es una esferita, lo que nosotros tenemos ahí, pues vamos a tener la constante de Coulomb. Así es como Coulomb sacó esta constante. Bien, entonces ahora nos vamos al problema que está. Aquí está lo que dice la ley de Coulomb. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, o sea, considerados dos puntitos o dos esferitas súper pequeñas, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí está dos cargas positivas, Q1 y Q2. Vamos a tener que va a haber una fuerza de repulsión, una fuerza hacia allá y otra fuerza hacia acá porque se quieren separar. Y esta fuerza va a ser mayor, entre mayor sea la carga y menor, dependiendo de la distancia R a la que se encuentran. Y en caso de ser de signo contrario, como está aquí, de signo contrario, pues vamos a tener una fuerza de atracción. Va a haber atracción ahí entre las dos cargas. Bien. Entonces, ahorita regresamos a este problema. Vamos a ver el 21.1. Perdón, es el 21.2. 21.2, me equivoqué. Voy a corregirlo ahí en la tarea número 3. Es el problema 21.2. Entonces dice el problema ejemplo. Dos cargas puntuales, Q1 es igual a 25 nanocoulombs y Q2 es igual a menos 75 nanocoulombs. Están separados por una distancia de 3 centímetros. Figura 21.12a, esta figurita que nosotros tenemos aquí. Calcule la magnitud y la dirección de, inciso A, la fuerza eléctrica que Q1 ejerce sobre Q2 y B, la fuerza eléctrica que Q2 ejerce sobre Q1. Entonces, aquí, acuérdense que tienen que sacar todos los datos de este problema, incluyendo los que no están aquí en el enunciado, hay que ponerlos en datos. Después, sacar estas preguntas. Son dos preguntas que hay que sacarlas del enunciado y ponerlas del lado derecho ahí en su solución. Y ya después ejecutar la solución de este problema. Es un problema muy parecido a este. Dice, se emplea la ecuación 21.2 para calcular la magnitud de la fuerza que ejerce cada partícula sobre la otra.
Entonces aquí tenemos el primer inciso. El inciso A, que nos dice la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2. Aquí tenemos la carga 1, que es positiva. Le ponemos el signo positivo ahí. Y la carga Q2 es negativa. En la tarea también le van a poner así, una positiva y una negativa. ¿De qué valor es la carga 1? La carga 1 es de más 25 nanocoulombs. Aquí está. Es 1 entre 4pi por E sub 0 por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. Q1 es más 25 por 10 a la menos 9 coulombs. Multiplica a una carga negativa de menos 75 nanocoulombs o menos 75 por 10 a la menos 9 coulombs. Aquí les va a resultar que pues un valor negativo o positivo, independientemente del valor que les dé, esto es el valor absoluto. Por lo tanto, les dé positivo o negativo, el resultado pues lo van a poner positivo porque es el valor absoluto. Entre la distancia al cuadrado, ¿cuánto es la distancia a la cual se encuentra Q1 de Q2? Pues 3 centímetros. Vamos a poner 0.03 metros, lo elevamos al cuadrado. Todo esto se va a multiplicar por, aquí lo aproximaron a 9. Acuérdense que era 8 puntos, ¿sabe qué, no? Aquí nosotros vamos a manejar, ustedes lo van a manejar con las 3 cifras decimales. Saquen la constante de Coulomb y la ponen aquí. ¿Sí? Esto es lo que van a cambiar en su problema. Entonces el resultado van a ver que pues los metros cuadrados estos se eliminan con los metros cuadrados acá y aquí Coulomb por Coulomb da Coulomb al cuadrado, entre Coulomb al cuadrado se eliminan y lo único que me queda es Newton. Entonces la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 va a ser igual a 0.019 Newton. Esa es la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2. Y es una fuerza de atracción porque son cargas de signo contrario. Bien, eso es lo que dice el inciso A. Ahora, ¿qué dice el inciso B? Aquí está la representación. La fuerza esta que acabamos de calcular va en este sentido, como en este diagrama del inciso B, y la que vamos a calcular va a ir al revés, de sentido contrario. La fuerza 2 o la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1. Vamos a ver que pues va a ser igual, pero de sentido contrario. Exactamente igual, pero de sentido contrario. Aquí no necesitamos hacer ningún cálculo porque ya lo calculamos y ya sabemos que son fuerzas iguales. Entonces, la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1, la misma cantidad de 0.019 newtons. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en este problema ejemplo 21.2. Díganme qué es lo que ven. El Classroom. Vemos el Classroom. Bien, entonces dice tarea 3. Dice, sí le puse bien. Lee el problema ejemplo 21.2. Fuerza entre dos cargas eléctricas con Q1. Le van a cambiar aquí 4 y le van a poner aquí N. Es la última cifra de su registro. Si ustedes su registro termina en 2, aquí le van a poner 42. Si su registro termina en 0, pues 40. Si su registro termina en 9, va a ser 49, etcétera.
Así van a ponerle la carga Q1. Es una carga positiva. 40, 41, 42 hasta 49 coulombs. Nanocoulombs. No, coulombs, háganlo con coulombs, no hay problema. Y la carga Q2, va a ser negativa, aquí está el signo, y van a poner 6 y la penúltima cifra de su registro. Si las dos últimas cifras de su registro son 25, pues el 5 lo van a poner aquí y va a ser 45. Y aquí la Q2 va a ser menos 60 y ¿qué? 62, porque fue 25, 62. Entonces aquí la última cifra de su registro y aquí la penúltima cifra de su registro, como dice aquí, M es la penúltima cifra de su registro. Entonces así van ustedes a armar el valor de las cargas eléctricas grandes que nosotros vamos a tener, en lugar de ser como el problema ejemplo que son nanocoulombs. Aquí ya lo vamos a llevar a coulombs, que son cantidades muy grandes de carga eléctrica. Entonces dice con los demás datos iguales. O sea, todos los demás datos del problema ejemplo 21.2 son iguales. ¿Qué significa? Pues que están al vacío, que van a utilizar esa constante de Coulomb igual y que la distancia van a seguir siendo los 3 centímetros. Entonces dice, resuélvalo en su cuaderno de trabajo a mano y súbalo. Siga el método que se especifica en el problema ejemplo dado en clase. Entonces ya sabemos que vamos a poner nuestra hoja de datos de la tarea 3. En la página 2 iniciamos con el enunciado este del problema. Vamos a poner acá del lado izquierdo los datos, todos los datos que ocupamos. Del lado derecho las preguntas, ¿sí? Y después iniciamos con la solución del problema. Si gustan hacer el pequeño esquema que está ahí en el problema ejemplo 21.2, está muy bien. Es un esquemita pequeñito con las dos cargas, la Q1 positiva y la Q2 negativa. No pasa nada. Y pues resolvemos los dos incisos, que está muy fácil de hacer. Y al final vamos a subrayar los dos resultados que vamos a tener, el del inciso A y el del inciso B. Entonces está súper fácil resolver este problema. ¿Sale? ¿Alguna duda de esa tarea número 3? En lo del registro, ¿es nuestro registro, maestro, entonces? Sí, su registro. Okay. Sí, o sea, a ver, dígame, las dos cifras de su registro, ¿cuáles son? 4,9, o sea que la N sería el 4 y la M el 9. Exactamente, exactamente. Okay. En la Q1 va a utilizar el 4 y en el Q2 el 9. ¿Alguna otra duda? Solamente es meterse al libro, leer el problemita como lo resolvimos ahorita y pasarlo con esos datos. Bien, regresamos para ver otro problema en esta clase. Les había comentado que pues hay 4 interacciones en la naturaleza. Uno es la fuerza gravitatoria, que fue la primera que se estudió por allá por la época de Newton. Después
se descubrió la interacción electromagnética, pues ya desarrollando los diferentes modelos y ecuaciones para poder trabajar con ella, como esta de la ley de Coulomb. Y en épocas recientes, en el siglo XX se sabe o se descubre que pues había otras dos fuerzas, dos interacciones. La fuerza débil, que es la causante de que los átomos en forma natural estén emitiendo radiación, como es el caso del uranio, del plutonio, del radio, etcétera. Todos los elementos de la tabla periódica que son radioactivos. Entonces esa se debe a la fuerza débil, a la interacción débil. Y la última que se descubre es la fuerza que está en los núcleos de los átomos, que es la fuerza fuerte, que tiene una magnitud súper grande, muy grande comparada con la fuerza electromagnética, de tal manera que mantiene unidos a las cargas eléctricas, a los protones, a pesar de que hay una repulsión entre ellos, se están repeliendo todos los protones, pero la fuerza fuerte es tan grande que los mantiene unidos permanentemente ahí y se ocupa para desprenderlos. Pues después vamos a ver mucha energía para poder volar un protón y que salga del núcleo. Cantidades muy grandes de energía. Los electrones, yo ya les había dicho que con facilidad salen de los átomos, sencillamente con la fricción que nosotros hacemos de una mano con la otra, desprendemos miles, si no que millones de electrones. Bien, entonces nos vamos a este problema ejemplo 21.1. Dice la fuerza eléctrica contra la fuerza gravitatoria. Aquí vamos a comparar qué tan grande es la fuerza eléctrica comparada con la fuerza gravitatoria. Y dice el problema, una partícula alfa es el núcleo de un átomo de helio y tiene una masa m igual a 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos y una carga Q igual a 12. Quiere decir que esa partícula alfa pues vienen siendo la carga de dos protones porque es positiva. 2e a la menos 12. O sea, 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Compare la fuerza de la repulsión eléctrica entre las dos partículas alfa con la fuerza de la atracción-gravitación que hay entre ellas. Entonces, esas partículas alfa pues tienen carga eléctrica y pues también tienen una masa eléctrica. Entonces vamos viendo cómo se resuelve este problema para comparar esa carga, esa fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional. Entonces dice, este problema implica la ley de Newton de la fuerza de la gravitación, Fs, entre las partículas y la ley de Coulomb para la fuerza Fe. Entonces le vamos a llamar Fg a la fuerza gravitatoria y Fe a la fuerza eléctrica entre las cargas. Se pide comparar dichas fuerzas, por lo que hay hay dos incógnitas. Bueno, al final de cuentas es son dos fuerzas que vamos a calcular y después es necesario sacar una relación entre ellas. Al final, pues van a ser como tres pequeños problemitas que yo tengo aquí. El primero
va a ser calcular la fuerza eléctrica. Entonces dice, la figura 21.11 muestra el diagrama de las dos cargas. Aquí tengo la partícula alfa, la 1, positiva. Aquí la otra partícula alfa también positiva. Y pues estas tienen una carga que ya me lo está dando aquí. La carga eléctrica de cada una son iguales las dos. Son 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso es lo que mide la carga eléctrica de cada una de las dos partículas alfa, idénticas las dos. Entonces, esta fuerza eléctrica, pues va a ser la constante de Coulomb, o 1 entre 4pi por E sub 0. Este 4pi es porque es una esferita. E sub 0 es lo del vacío, la resistencia el establecimiento del campo eléctrico en el vacío. Multiplicado aquí Q1 por Q2, pero las Q son iguales, por lo tanto es la carga al cuadrado. Esta cantidad 3.2 por 10 a la menos 19 al cuadrado. Así lo sacamos. ¿Entre qué distancia se encuentra? Ah, pues R al cuadrado. ¿Nos está dando R? Pues no, nomás nos dicen que es R. Ah, pues le ponemos ahí R al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra formulita de la fuerza eléctrica. Ahora, la fórmula de la fuerza gravitatoria. Si se fijan, son similares, solamente que las magnitudes son diferentes. En lugar de la constante de Coulomb, aquí tenemos la constante gravitatoria que se representa con la letra G. En lugar de tener las dos cargas eléctricas, tengo la masa 1 por la masa 2, pero como son iguales, ¿cuánto es la masa? Pues 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos, la masa de estas partículas alfa, que nos lo dan como un dato. Acá está en el enunciado del problema. Por lo tanto, es como tener la masa al cuadrado, esa cantidad al cuadrado, dividido entre R al cuadrado, la misma distancia. Por lo tanto, ya tengo aquí establecido a qué es igual la fuerza gravitatoria. Entonces, vamos a hacer una relación, a dividir una entre otra. Se estima que la fuerza electromagnética es mucho mayor que la fuerza eléctrica. Por eso estamos dividiendo, la fuerza eléctrica es mucho mayor que la fuerza gravitacional, me equivoqué. La fuerza eléctrica mucho mayor que la fuerza gravitacional, por eso dividimos FE entre FG. Entonces ponemos esta formulita en el numerador y esta en el denominador. Por lo tanto, aquí, si nosotros lo tenemos, va a ser aquí la constante de Coulomb, que es 1 entre 4pi por E sub 0 por G, y en el numerador queda Q al cuadrado, aquí está. Queda en el denominador R al cuadrado y en la parte de abajo vamos a poner M al cuadrado entre R al cuadrado. Aquí ya la están poniendo simplificada, porque si R al cuadrado la tenemos en la parte de arriba y R al cuadrado la tenemos en la parte de abajo, se eliminan, porque es la misma distancia a la que están. Entonces, la distancia no cuenta, es lo que quiere decir para esta relación. Entonces, la eliminamos y la fórmula nos queda así.
vamos a multiplicar la constante de la constante de la carga eléctrica al cuadrado, esta 3.2 por 10 a la menos 19 al cuadrado. En la parte de abajo vamos a poner la masa al cuadrado, 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos al cuadrado. Y aquí vamos a poner las dos constantes. 1 entre 4 pi por E sub 0 es igual a 9 en forma simplificada. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Esta es la constante de Coulomb. Dividido entre la G. La G, ¿cuánto es? 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramos cuadrados. Entonces aquí, si ustedes se fijan, estos metros cuadrados se eliminan con estos metros cuadrados. Estos kilogramos cuadrados que están en el denominador, aquí está un entre, y aquí está, al elevar al cuadrado me queda kilogramos cuadrados, se eliminan este con este, y aquí está Coulomb cuadrado, entre Coulomb cuadrado y aquí Coulomb al cuadrado, también se me eliminan, y me queda adimensional. Adimensional esta relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Si ustedes sacan este resultado, van a tener que es 3.1 por 10 a la 35 veces. Entonces significa que 3.1 con 35 ceros, ahí, con 35 ceros, es mayor la fuerza eléctrica que la fuerza gravitacional. Para que nosotros veamos que la fuerza gravitacional es una fuerza súper pequeñita, visto desde el punto de vista de cargas eléctricas súper pequeñas. Esa fuerza gravitacional cuenta cuando las masas son muy grandes, que estemos hablando de la fuerza del Sol, de la fuerza de las estrellas, todo eso son fuerzas gigantescas. Pero a nivel subatómico, la fuerza eléctrica es muy grande comparada con la fuerza gravitacional. Por eso en los cálculos se desprecia, jóvenes. No se considera esta fuerza gravitacional cuando se hacen cálculos con cargas eléctricas porque es súper pequeña, no pinta, pues, no tiene importancia. Y aquí está el valor, ¿sí? Entonces es algo importante de saber en este curso. ¿Sale? ¿Por qué se desprecia la fuerza gravitacional y se consideran solamente las fuerzas eléctricas? Bien, todo esto nos va a servir, jóvenes, para identificar los tipos de materiales que vamos a tener en la naturaleza. Nosotros vamos a tener materiales que son conductores, como los metales. Estamos hablando del cobre, de la plata y del oro, que son los principales conductores eléctricos. Y también que tenemos materiales que son materiales aislantes, como la madera, varios plásticos que los podemos utilizar como aislantes o dieléctricos, así se llaman, aislantes o dieléctricos, que se utilizan mucho en los capacitores eléctricos, como lo vamos a ver posteriormente, como el polietileno, el poliestireno, la cerámica, el tantalio, etcétera. Todos esos son materiales aislantes. Y vamos a tener materiales que son semiconductores. Los principales semiconductores son el silicio y el germanio, aunque en la actualidad ya están sumando otra serie de semiconductores. Se llama el proceso dopado
se dopan los átomos con nanotecnología y se vuelven otro tipo de semiconductores. Pero el principal de todo es el silicio. El silicio es la base de todos los componentes semiconductores, desde diodos, transistores, y todos los circuitos electrónicos, ya sea de las diferentes tecnologías que hay. Los que ya estudiaron electrónica me entienden que hay TTLs y hay CMOS. Los que no, pues ahí les estaremos platicando cosas importantes de todas estas tecnologías que los humanos hemos desarrollado, pues se supone que para vivir mejor. Bien, la siguiente clase de una vez se las platico. Vamos a hablar del campo eléctrico y vamos a ver esta formulita. Todas las cargas eléctricas tienen un campo eléctrico. Este puntito que está aquí, que es una carga positiva, pues va a tener un campo eléctrico, y la carga negativa también. Y pues hay una fórmula para calcular la intensidad de ese campo eléctrico. Entonces, lo que vamos a estar viendo la siguiente clase, jóvenes, para que no se la pierdan. Y pues aquí seguimos, jóvenes, buscando que pues ustedes aprendan algo relacionado con las tecnologías eléctricas y magnéticas en este curso. ¿Alguna duda, jóvenes, que tengan relacionado con lo que hemos visto y con las tareas? 1, 2 o 3, tarea 1, 2 y 3. El ejercicio que nos acaba de explicar no es el de tarea, ¿verdad, maestro? No, para nada. Nomás es para mostrarles por qué las fuerzas gravitatorias en cantidades pequeñas, como son los electrones, cuando trabajamos con electrones, con protones, etcétera, no se consideran, se desprecian, porque son por 10 a la menos 35 mayores las fuerzas eléctricas que las gravitacionales. Entonces, es para que ustedes sepan por qué se desprecian exclusivamente. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Sale, Happy, Lisette. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bien, jóvenes, pues seguimos aquí para servirles y nos vemos la siguiente clase el viernes, para seguir adelante con este curso. Busquen ser felices lo más que podamos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Gracias, profe. Muchas gracias. profe, que tenga un buen día. Buen día, que estén muy bien.